Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a nuestro programa de los sábados, 5 de la tarde en punto, sábado 11 de julio del 2020, desde la plataforma de Facebook Live del Partido de Evolución. Quien les habla, José Luis Tapia. Hoy día vamos a exponer la reforma educativa del proyecto La Gran Evolución, que es el nombre del proyecto político que nosotros representamos en el Perú. Y hoy día vamos a realizar una serie de argumentos para promover la privatización de la educación. Nosotros habíamos señalado en anteriores oportunidades que en estos sábados, dos últimos sobre todo, donde hemos estado exponiendo nuestra propuesta, que así debe ser, todo partido debe exponer su propuesta. Hemos comenzado con la reforma política y en el sábado anterior con la reforma económica. Pero ustedes también saben que son 5 reformas, ¿no? Las 5 dedos de la mano derecha, que es el símbolo de nuestro partido, y ahora vamos a tocar la reforma educativa. Esta reforma educativa corresponde a una de las 3 reformas sociales bajo el principio de la propiedad privada. ¿Qué quiere decir el principio de la propiedad privada? Que es una reforma que básicamente entrega la propiedad de todos los establecimientos educativos estatales a los directores, maestros, administrativos y padres de familia. Ahora vamos a explicar en qué consiste esta reforma con algunos números y algunos argumentos cualitativos. Comencemos con el objetivo, que es presentar y explicar los argumentos a favor de la privatización de la educación. Como ustedes saben, nuestro programa de las 5 reformas consiste en estos 3 principios, que se refiere gobierno limitado, mercado libre y propiedad privada. Sobre esto vamos a hablar en la reforma educativa. Del gobierno limitado, de este principio se desprende la reforma política, del mercado libre se desprende la reforma económica y de la propiedad privada se desprende la reforma educativa, la reforma de la salud y la reforma de pensiones y jubilaciones. Entonces, lo que vamos a realizar es la explicación de la tercera. Recuerden que es una reforma que va en paralelo a las 4, no es que aisladamente va la reforma educativa. Bien, argumentos a favor de la privatización de la educación. Nosotros, en el sistema actual que tenemos aquí, lo que hace el gobierno es sacarnos impuestos a través de de la extracción obligatoria en las planillas, en el impuesto a la venta, en el impuesto a la gasolina, en el impuesto a pagos de importaciones, en el impuesto predial, es decir, eh, las extracciones obligatorias, la que financia el gobierno. El gobierno lo que hace es repartir este dinero en varios sectores, pero uno de ellos es la educación estatal. Y cuando le entrega el dinero, por eso la flecha va en forma circular, lo que hace la educación, es decir, el director que recibe ese dinero, es la de administrar, ¿no?, el dinero, implementar los gastos que tiene programado para el año, o sea, mantenimiento de colegios, pago de profesores y otros gastos corrientes, y financia cualquier mejora en la infraestructura. Y con esto es suficiente para entregarle a los individuos el servicio educativo, ¿no? Lo que recuerden bien, el gobierno no entrega educación, lo que entrega son servicios. Ahora, que la gente se eduque, ya ese es un resultado distinto al servicio que se ofrece. Entonces, repetimos, los individuos pagan impuestos y los impuestos van al Estado. El Estado, con ese dinero, juega la de empresario, empieza a contratar maestros locales, personal administrativo para que administre, y luego le brinda el servicio aun cuando no se le ha consultado a los individuos si le gusta o no le gusta lo que le entrega. Este es el sistema actual. El sistema que proponemos nosotros es el transitorio, ¿no? Es el sistema de entrega de bonos a los más pobres. ¿En qué consiste? Bueno, el financiamiento sigue siendo el mismo, es decir, bajo impuestos se extrae de manera obligatoria los recursos, pero de manera transicional
que el Estado financia directamente a los individuos. Ya no financia como era antes en el caso de los colegios estatales, porque aquí, en este sistema actual, lo que está financiando es la oferta educativa, o sea, los colegios estatales de manera directa. En el modelo que estamos presentando, que es transicional, de unos 2 o 3 años, depende de la velocidad con que se haga esto, a quien se le financia es a los individuos, es decir, por el lado de la demanda. O sea, el anterior es por el lado de la oferta y el que proponemos, por el lado de la demanda. Le entregamos unos bonos, es como una especie de cheques, pero esos cheques tienen el propósito de financiar solamente la educación de la persona, del beneficiario, del niño, del adolescente. No es transable ese cheque para otros usos. O sea, eso tiene un solo giro y es un documento ya valorado para los servicios educativos. No se puede transar, o sea, está a nombre propio. No tiene manera de vender eso a otra persona, ¿no? Se vende, lo único que se entrega es un documento valorativo, que ahora vamos a ver cuánto es, y ese individuo, el padre de familia, junto con su esposa y el niño, van a contratar el servicio educativo privado. Entonces, como estamos hablando de una privatización popular, porque ahora vamos a explicar en qué consiste, las empresas que van a ofrecer su servicio ya no recibe como era antes el dinero del Estado. Ya no lo recibe de manera directa, ahora lo recibe por el lado de los individuos, es decir, el padre de familia, quien es el que va a decidir qué colegio es el que va a matricular. Entonces, con esto tú estás planteando dos incentivos. Un incentivo es que el individuo tiene la libertad de elegir. El padre de familia tiene la libertad. ¿Y cuál es el colegio? ¿Cuál será el colegio? El colegio que demuestre que puede, de alguna manera, cubrir sus expectativas como usuario del servicio. En el anterior no hay elección, simplemente recibe lo que le entregan. No tiene derecho a elegir, recibe lo que le entregan. Aquí el individuo escoge, porque todas las empresas privadas, o sea, todos los colegios privados, todos los jardines, la primaria, la secundaria, todos entran en competencia. Por tanto, los individuos van a escoger aquel que le brinde las facilidades, el mejor pensum, los mejores profesores, una mejor ubicación, buenos baños, buenas carpetas. Se van a esmerar. Ahí sí tiene incentivo los colegios, una vez que ahora son privados, a competir. Y el segundo incentivo que se pone en marcha es que las empresas ahora van a tener que financiar con lo que reciban del público. Ya no era como antes, que aquí recibía, así hagas bien o así hagas mal tu servicio educativo. O sea, los profesores, las pizarras, las condiciones de infraestructura, la recibían y no había forma de mejorar lo que existe porque no había el rincón de la competencia. En cambio aquí sí, porque aquí las empresas, es decir, los colegios que fueron estatales y ahora son privados, si quieren sobrevivir, si quieren ser rentables, van a tener que hacerse del favor del público para recibir esos bonos, porque esos bonos es la tabla de salvación, por ponerle un nombre así coloquial, que significa que si no reúnen una cantidad mínima de vouchers, o sea, si no reúnen una cantidad mínima de matriculados, no van a poder pagar la luz, ni el agua, ni el teléfono, ni las pensiones o sea, los sueldos y salarios de los profesores, de los administrativos, del director. Como sabe que se la está jugando, entonces se van a poner, como se dice, moscas. Van a decir, bueno, aquí nos la jugamos. Aquí tenemos que contratar buenos profesores, o los profesores que existen van a tener que mejorar lo que ya, además, no le van a pagar siempre lo mismo, le van a pagar según su productividad.
Entonces, las empresas privadas educativas administran e implementan los servicios con su propio riesgo. O sea que aquí este bono o transitorio van a servir para ponerlos a competir y por el otro a los individuos a decidir. Yo creo que ahí está una mejora respecto al modelo ideal. Ahora, esto es transitorio, no acaba acá. Nuestra propuesta es que funcione como un sistema educativo de libre empresa. Y acá ustedes van a ver varias partes del sistema. Primero, eliminamos impuestos. Ya no es como en el anterior, que los impuestos servían para financiar a través de los individuos al sistema educativo, ahora en manos del sector privado. Acá estamos hablando de los individuos voluntariamente demandan servicio educativo que le ofrecen las empresas privadas. O sea, el servicio educativo está al centro de todo. O sea, el individuo, o sea, los padres de familia, acompañados por sus esposas y los hijos, demandan un servicio educativo donde van a haber empresas que van a ofrecer servicio educativo. Como esto es un bien de largo plazo, es decir, no acaba con el primer año, no acaba con el primer mes de educación, no es como una ropa, ¿no? Que compras y lo utilizas inmediatamente y la satisfacción ya está inmediatamente. Aquí esta es una inversión de largo plazo, una persona se educa a través de los años. Entonces, digamos que los individuos podrían optar, no necesariamente ese sea el destino final, pero tenemos, digamos, formado la idea que mientras los individuos piensen en el largo plazo, va a preferir, por la ley de preferencia temporal, su dinero en el corto plazo. ¿Qué van a hacer? Financiar la educación de sus hijos. O sea, va a proyectar la educación de sus hijos. Y se va al mercado de capitales. Y en el mercado de capitales financian una inversión pues, de 20.000, 30.000 soles para 5 años, ¿no? Y reciben ese financiamiento. Con ese financiamiento demandan. Y las empresas educativas, por su lado, igual van al mercado de capitales y se endeudan. ¿Por qué? Porque eso le va a servir para implementar las mejoras educativas que necesiten. Van a contratar los mejores profesores, van a tener los mejores laboratorios, las mejores computadoras, las mejores conexiones. Recuerden que este sistema va acompañado de las otras 4. No es que esto individualmente funcione por sí mismo. No, tiene que estar funcionando paralelamente la disminución de las funciones del gobierno. También la reforma del libre mercado y paralelamente con las pensiones y el sistema de salud. Entonces, las empresas privadas reciben financiamiento del mercado de capitales para brindar un servicio educativo a largo plazo a los individuos. El Estado se retira. Ya no entra el Estado aquí, porque aquí está asumiéndose que los individuos contratan de manera libre y voluntaria los servicios educativos en un sistema de libre empresa donde todos están bajo un entorno institucional, donde los ingresos son altos, donde los mercados libres están funcionando. Ya ha sido sustituido el Ministerio de Educación por los colegios, universidades. O sea, está descentralizado el mercado, ya no está concentrado ni monopolizado por el Ministerio de Educación, sino que ahora ha sido sustituido por todas las instituciones educativas que obviamente coordinan porque hay precios, porque hay propiedad privada, porque hay gobierno limitado. Ese mercado está funcionando. Y un poder judicial, porque en la reforma política que hemos dicho, entra un poder judicial que está atento a cualquier violación de derechos, ¿no? En este caso, no hay Indecopi, porque el Indecopi ha sido sustituido por el mecanismo de la libre competencia. No hay ningún AUGEL en pie, o sea, esas unidades de gestión educativa tampoco existen porque ha sido sustituido por la gestión privada de los colegios. Entonces, aquí el Poder Judicial está atento.
obviamente hay mecanismos de la sociedad civil que están también vigilando que estos servicios educativos se brinden con la calidad, en la oportunidad, la efectividad, y para eso está la libertad de expresión, donde todo el mundo va a poder hablar, ¿no?, sobre los progresos de este mercado educativo. Así que están vigilados. O sea, la presión social, primero la presión económica por mejorar y obtener los favores del público, que significa ingresos para ellos y poder reinvertir y ganar, y como dueños van a tener mayores ganancias. Por el otro, la presión social, que significa que instituciones que están involucradas en este tema educativo van a estar permanentemente vigilando, haciendo sus propuestas, comentando, analizando, escribiendo, ¿no es cierto? Entonces, eh, ya es suficiente con esos dos, ¿no? La presión económica y la presión social por ambos lados van a hacer que este servicio educativo sea mejorable en el tiempo, perfeccionable en el tiempo. Así que este es el mecanismo de la oferta y la demanda del mercado privado educativo. Se retira el Estado, se va a su lugar de origen, donde nunca debió salirse, que es la justicia, la seguridad y obras públicas, y en la justicia estará vigilando este asunto para que no haya violación de derechos. La fuerza de la ley y el orden también está a su disposición de todos los involucrados en cualquier acto que no esté acorde a los intercambios pacíficos, libres, honestos y cooperativos. Fíjense ahora cómo está la situación. Vayamos a la situación actual. Fíjense cómo el gasto privado va cayendo y el gasto estatal en educación va aumentando. Peligrosísimo este cuadro que está sustituyendo la iniciativa privada por la iniciativa estatal. O sea, se está cada vez politizando más el gasto en educación y cada vez se va desprivatizando el gasto en educación, ¿no? Así que tienen ahí un peligrosísimo diagnóstico de los gastos estatales y los gastos privados. Ahora, en el presupuesto del 2020, ¿cuánto es el presupuesto asignado para educación? Es 31.000 millones, que viene a representar el 17% de lo total asignado por el gobierno. O sea que aquí se distribuye en tres tipos de gobierno: nacional, regional y local, que se encargan de financiar en sus facultades lo que le corresponde. Después verán que el segundo gran gasto es transporte, el tercero salud, y así van viendo el tema de seguridad, pero primero en la jerarquía pone el gobierno a la educación. Vamos a ver cómo funcionaría nuestra reforma educativa de la siguiente manera. Nosotros hemos identificado que, haciendo una proyección con datos del año 2018, proyectados para el año 2019, cuántos hay matriculados, y más o menos en total hay 9 millones de escolares, ¿ok? 9 millones de escolares, de los cuales 6 millones y medio son de origen estatal, o sea, están matriculados en colegios estatales. Y solamente 2 millones y medio son alumnos de colegios privados. O sea, casi 3 veces, o sea, triplica, casi triplica al número de alumnos en colegios privados. O sea, el número de estudiantes en colegios estatales casi es el triple de lo que hay en el sector privado. Entonces, si nosotros proyectamos al 2020 cuántos alumnos podrían ser ahora a la fecha con esa tasa de la población que crece anualmente de 1.1%, estaríamos estimando en 6 millones y medio. O sea, 6.538.000 alumnos. Para un poco tener idea hacia dónde va a ir los vouchers, esta es una, digamos así, una evolución de la pobreza monetaria total entre el 2007 y 2018. La economía social de mercado ha ido logrando a bajar la pobreza hasta el 20%. En sus mejores años de la economía social de mercado, porque ahora se ha revertido, ya la pobreza está subiendo a partir de la gestión del presidente Humala,
debe haber subido 2 o 3 puntos, y más aún se ha acentuado con el gobierno de Vizcarra, ¿no? Por el tema de la cuarentena, que ha mandado muchos pobres, muchos miles de personas a la pobreza. Entonces estamos hablando de 20.5% de pobres, los más pobres. Vamos a ver qué hacemos con los vouchers. Nosotros estimamos que para sacar el financiamiento de los vouchers tenemos que agarrar todo el presupuesto del Ministerio de Educación y tenemos que repartirlo entre los que se los merecen en nuestro concepto, ¿no? Pueden haber otros tipos de opinión, pero en nuestro concepto los alumnos más pobres, por un tema de control de daños, por la estatización de la educación, 1.340.000 alumnos van a ser beneficiados transitoriamente. Es decir, el 20.5%, que es la tasa de pobreza monetaria, de los 6.538.000 viene a ser 1.340.000 alumnos pobres, que recibirían mientras dure la transición. Como digo, puede ser 2 años, 1 año, eso depende el ritmo con que vayan las inversiones y las ganas de los peruanos de querer progresar rápidamente. ¿Cuánto le corresponde a cada alumno pobre del presupuesto del Ministerio de Educación? 23.427. 23.427 soles al año, lo que viene a ser 1.952 soles mensuales. Fíjense que estamos hablando en el contexto actual, ¿eh? Si tuviéramos ese presupuesto y fuéramos gobierno, estaríamos hablando de ese presupuesto anual e individualizado, sería 1.900 soles. Como nuestra propuesta es de disminuir el tamaño del Estado a 3 funciones, significa que vamos a eliminar todos los impuestos y nos vamos a quedar con uno. Entonces, el costo y los precios de cualquier cosa y servicio que se está ofreciendo hasta este momento, o sea, antes de la reforma, antes de las 5 reformas, bajarían a partir de la aplicación de las 5 reformas. En nuestro concepto estaría fluctuando entre el 63%, y aunque hay otros estudios que me han alcanzado que probablemente sea 40%. Pero igual, o sea, si algo cuesta 10, debería costar 6 soles. O en algunos casos podría estar costando 4 soles, de 10 soles. Entonces, una pensión que ahorita de un colegio privado esté en 2.000 soles, significa que 1.200 soles serían el monto final, porque hay que rebajarle el 40%. Y si es 60%, ¿no? 60% de 1.000 soles, fíjense, si la pensión fuera 1.000 soles, el 60%, puro impuestos, porque ese es el tamaño del Estado, está reflejado en el precio, bajaría a 400 soles. Entonces estás hablando de que esta reforma educativa va acompañada con la reforma política, con la reforma económica que permite bajar costos y bajar precios. Así que estos 1.252 soles, una vez aplicado las 5 reformas, de hecho van a encontrar buenos colegios privados, como para que escojan, cerca de su casa, o si quieren se mudan, pero este es transitorio. O sea, recuerden bien, ¿eh? Esta es una fórmula que va en paralelo con las otras 4 reformas. Así que el resto de alumnos van a competir con estos alumnos. Otro dato. Fíjense que hablamos de que nuestra reforma educativa responde a un principio llamado propiedad privada. Entonces estamos hablando de hacer transferencias de propiedades estatales a particulares. Y una de las transferencias es los locales escolares, que van a ser transferidos a padres de familia, directores, profesores y administrativos. Con cifras del 2019. En total, hay 70.000 locales escolares en todo el Perú, repartidos en todo el Perú. Estatales son 54.000. ¿Ok? O sea, estamos hablando de casi 4 veces, casi, puede ser 3 veces y media, lo que corresponde a lo estatal. O sea, casi el triple, diríamos, de los colegios privados son los estatales.
54.000 contra 15.000. Estos 54.000 van a ser transferidos a los padres de familia, directores, profesores y administrativos, en forma de acciones, porque recuerden que la propiedad de un local, de una fórmula jurídica que es la de volverlo sociedad anónima, o sea, bajo accionariado difundido, es decir, cada padre de familia, cada director, cada profesor, cada administrativo recibe una acción, que es el valor del colegio o de la unidad escolar, que es de la representación de la propiedad. Es un documento a tu nombre, con el valor en ese momento del monto, en soles o en dólares, como quieras llamarlo, de lo que representa el total de la unidad económica llamada colegio. También universidad. Acá estamos hablando de colegios nada más, ¿no? Porque universidad también son otro grupo de unidades que hay que también privatizar. Pero yo estoy hablando particularmente de esto. Vamos a transferir 54.000 locales, vamos a privatizarlos. Bueno, vayamos a ver cuántos van a ser los beneficiarios, ¿no? ¿Cuántos serían el número de docentes que se beneficiarían con esta privatización de los colegios estatales a través de transferencia de derecho a propiedad? Más o menos, estamos calculando que serían 393.000 maestros que serían nuevos propietarios. Esa es la oferta, dirigida a un público. 393.000 beneficiarios de la reforma como compensación, como devolución de los daños. O sea, es una compensación a los daños que le ha ocasionado el estatismo desde Velasco hacia adelante. Es la compensación, es la devolución, al menos de manera material, de aquellas oportunidades de mejora en términos de ingresos, en su carrera, en su línea pedagógica, que han sido arrebatadas por todos los gobiernos de turno. Bueno, una forma de devolverles y compensarles, restituirles, es la entrega en propiedad de estos colegios. Ya ellos decidirán la modalidad del contrato de quiénes van a ser los gestores de esto, ¿no? Pueden contratar a una persona, pueden contratar a una empresa, es decir, pueden poner, si quieren, en licitación pública los servicios de gerencia, porque si los maestros quieren quedarse enseñando, bueno, decidirán enseñar. Lo importante es que aquí lo que decida los dueños es lo que se va a hacer. Ya saben, esto es bajo riesgo de ellos. Aquí no va a recibir ya financiamiento del Estado de manera directa. Lo van a tener que hacer a través de vouchers o si quieren tienen el mercado privado para poder competir con los colegios privados. Se van a volver privados. Así que tienen ahí 1.300.000 jóvenes que pueden ser su mercado, si lo quieren. Si quieren, pueden competir con el resto del mercado. Recuerden que estamos hablando de un contexto en el cual se está dando la aplicación de las 5 reformas y estamos en una explosión productiva de ingresos, empleos, oportunidades de negocios, inversiones que van llegando de diferentes partes del mundo, más los que hacen los peruanos. Es decir, hay un dinamismo exponencial por el número de veces que sea necesario para poner a competir a los colegios, oportunidades laborales, etc. Estamos hablando de ese contexto, no un contexto como es ahorita, pasivo, casi trabado, donde hay poca iniciativa educativa. Aquí estamos hablando de una hipercompetencia, innovación pura, mejoramiento, propuestas educativas que van tomando forma y se van conectando con los mercados internacionales, porque nuestra propuesta no es que miren a su ombligo, no, miren hacia afuera, miren las oportunidades de traer más mercado de otros países
del mundo, que vengan chilenos, que vengan ecuatorianos, que vengan brasileros, que vengan argentinos, uruguayos, paraguayos. Es decir, su mercado puede crecer porque, a ver, si hacemos un poco de predicción, si un país como el Perú empieza a hacer las reformas, las 5 reformas, y comunicamos al mundo que este país es libre, que pueden venir y que pueden invertir, y que el único impuesto que se cobra es el de las 3U, único, uniforme y universal, y encima es bajo, es el único a las ventas, eso estamos proponiendo a las ventas, ya no más impuesto a la renta, o sea, cualquier iniciativa privada de cualquier parte del mundo puede venir a ser socio de estos colegios. Imagínense los millones de iniciativas en el mundo que están buscando negocios en el mundo y le dicen, aquí hay un país en Sudamérica llamado Perú que no cobra impuesto a la renta, sino a la venta, y que todo lo que es impuesto a la renta sea eliminado. Significa que él invierte y sus ganancias cobra y se lo manda a la matriz. ¿Y qué está poniendo acá en el Perú? Está poniendo servicios, está generando empleo, está mejorando la forma de competir, está transfiriendo tecnología, está transfiriendo conocimiento, está trayendo tipo de gestión, que eso normalmente no se ve. Se está trayendo muchos beneficios, mucho más mercado, se va ampliando, van viniendo de diferentes partes del mundo, se dinamiza el mercado laboral, porque una vez que salen estos chicos de buenos colegios privados, empieza a mejorar el estándar laboral. Ya no van a ser chicos como ahora disfuncionales que no comprenden lo que leen. Estamos hablando de muchas mejoras a partir de la privatización. Fíjense el personal no docente, 74.000 beneficiados, que le sumas a los 393.000. ¿De cuánto estamos hablando? La reforma educativa devolucionaria está hablando de 1.808.000 personas que se van a ver beneficiadas con nuestra reforma liberal. Una reforma educativa seria. Porque ya tenemos el programa. Lo que pasa es que estamos aterrizando en algunas aproximaciones para ver la magnitud de la reforma. Estamos haciendo números gruesos, ¿eh? Con lo que hay, con lo que hemos investigado. En el equipo de gobierno del Partido de Evolución ha investigado, ha sacado números, porque creemos que tenemos que darle a la comunidad cifras que vean con qué nivel de seriedad estamos trabajando. Entonces, ¿qué podemos decir? En resumen, estas son las cifras de la reforma educativa que ofrece el Partido de Evolución. 54.000 colegios con nuevos propietarios. 1.808.000 de nuevos propietarios de colegios antes que eran estatales. 1.952 soles mensuales que recibirían 1.340.000 estudiantes pobres. Una transición que duraría 5 años, yo creo que puede ser menos. Jamás se ha visto esta revolución de la propiedad y de algo tan sensible como la educación. Con eso arrancamos, con eso destripamos al marxismo clásico. Porque el marxismo clásico, como es un pulpo que se ha metido con sus tentáculos al Ministerio de Educación, desde ahí dirige las mentes de los niños, para no pensar en estas cifras, para no pensar en esta modalidad de cambio que puede haber en el Perú. No, lo quiere manipular, lo quiere confundir y mete su marxismo cultural, o sea, mete a la hermana malcriada ahí para que distraiga al público con esos temas, cuando el verdadero monstruo es el marxismo clásico. Porque el marxismo clásico lo que quiere es aniquilar las posibilidades económicas de los padres de familia como para que su destino sea el colegio estatal.
Porque si un padre de familia tuviese la cantidad de ingresos suficientes, no estaría matriculando en colegios estatales. Entonces los pobres chicos, los pobres padres de familia, están mandándolo, lo están enviando a colegios donde le van a hacer un lavado cerebral que lo van a inmunizar de conocimientos que lo hagan pensar. Así que así es el marxismo clásico. Así que el marxismo clásico ha enviado a su hermana malcriada o su hermano malcriado para que distraigan con los temas LGTBI, medio ambiente, multiculturalismo, diversidad, racismo, ¿no? Posmodernismo, filosofía relativista. Entonces, no saben que el pulpo gigante que está detrás de los ministerios es el que está controlando las mentes, los recursos. Y pobres padres de familia no tienen forma económica cómo defenderse frente a una agresión económica, política, de propiedad, ¿no? Incluso poniendo en peligro la unión de su familia, ¿no? ¿Qué tipo de pelea se puede dar si no es la más efectiva? Justamente tomándolo por la yugular al marxismo clásico y estrangularlo a él. En lugar que él nos estrangule, nosotros lo vamos a estrangular con las 5 reformas. Bien, estas son las cifras. Bueno, nosotros además queremos compartir algunos comentarios respecto a argumentos de por qué el Estado interviene. Bueno, dice el Estado que interviene por un tema de externalidad, que no se puede dejar al libre mercado, una situación de decisión de los padres de familia, cuando eso tiene implicancias en la sociedad, y que los padres de familia no estarían en la condición, ni es idóneo, porque si algo ha avanzado, es hacerle creer a los padres de familia que no saben nada de educación. Eso es lo que dicen los pedagogos extremistas. Aquellos que dicen que los padres no saben educación a los hijos y por tanto se necesita un ministro de educación que oriente, indique, señale, fiscalice, controle, regule todo lo que necesita desde el gobierno para la educación de los niños adolescentes, porque no confía en las decisiones de los padres de familia. Imagínense que le digan eso. ¿Sabe, señor padre de familia? Usted no sabe educación. Eso es lo que le está diciendo cuando sustituyen la libertad de elección del padre de familia por el Ministerio de Educación. Cuando el Ministerio de Educación es el que decide qué es lo que se va a enseñar, le está diciendo, le está mandando una bofetada al padre de familia diciendo, usted no sabe de educación, déjenos a nosotros, porque usted ha demostrado a través del tiempo que no sabe cómo escoger la educación. ¿Quién convenció a los padres de familia? Porque los padres de familia pudieron haberse defendido. Claro que el marxismo clásico ha ido desprotegiéndolo económicamente, a lo cual le ha ido quitando los medios económicos para matricularlo en colegios privados. Han sido los pedagogos. Los pedagogos convencieron a los padres de familia de que no tienen capacidad de elección porque no conocen. Ellos sí, pero los padres no. Entonces nosotros decimos, ¿quiénes son los que le dicen a los padres de familia, los pedagogos? ¿Y estos pedagogos dónde salen? Del gobierno. Porque ellos son los que deciden finalmente la currícula, qué se enseña, los libros, los textos, incluso los contenidos sesgados, como ustedes lo han visto el público, exaltando la figura de Abimael Guzmán, exaltando el terrorismo, exaltando lo que ellos le llaman los conflictos internos cuando debería llamarse terrorismo, ¿no? Y metiéndole de manera antiética, inmoral, aprovechándose el que los niños no se pueden defender a sí mismos porque no está su mente formada, confundiéndolos, que pueden ser uno que es biológicamente varón, no, tú puedes ser mujer, y la mujer tú puedes ser hombre. Esos funcionarios van a tener la idoneidad de decidir el futuro de una educación de manera sesgada ideológica. Yo creo que hay buenos funcionarios estatales que se están dando cuenta de eso, pero no quieren decir nada porque pierden sus puestos laborales.
y porque no existe un partido político como nosotros que decimos que la educación que dice brindar el ministerio de ese sector, en realidad es adoctrinamiento. No es educación, es adoctrinamiento. Por eso pensamos que hay que sacar a la educación de la esfera estatal. Y tenemos que hacer las 5 reformas. Porque esta esfera está tomada. Si hay muchos que se declaran que no debe tener ningún rol el Estado y que debe estar separado la iglesia del Estado, bueno, pidan también los padres de familia la separación del Estado de la educación. Y así la economía del Estado, el empleo del Estado y otras esferas más del Estado, porque no puede ser que solamente se limite educación e iglesia. Entonces, ese es un medio alternativo para nosotros, decirle que hay un sistema alternativo de educación que es superior a lo que le ofrece en estos momentos el gobierno. De manera que cuando se habla de impuestos y subvenciones en el tema de la educación, los impuestos es para financiar la educación y las subvenciones son para aquellos que no pueden acceder ni siquiera a la educación privada. Entonces se habla de impuestos como forma de mantenimiento de estas iniciativas estatales y las subvenciones para aquellos que no puedan servir. Nosotros ya hemos dicho en nuestra reforma educativa, lo que existe es un solo impuesto y subvenciones son los vouchers y es transitorio. Y en cambio, los del Ministerio de Educación consideran que esto es permanente. Con esto de beca 18, permanente, los impuestos a la educación, permanente. Y también dicen que la educación sirve como elemento medio para conseguir la igualdad de oportunidades. Bueno, lo que tenemos que decirle es que igualdad de oportunidades no existe, no puede ser posible, porque cada persona tiene contexto diferente materialmente y además son diferentes, tienen formas diferentes de ver las oportunidades. No puede haber igualdad en la percepción de un mundo diferente, porque cada persona percibe el mundo de manera diferente. Y el Estado pretende igualar, ¿no? Porque ese es el comunismo, el socialismo, el marxismo, iguala. Y por lo general, esta igualdad ni siquiera es de abajo hacia arriba, sino de los que están arriba los mandan abajo. Entonces no hay posibilidad, bajo un esquema estatal, conseguir mejoras cuando las igualdades se consiguen por el uso de la ley, la fuerza, los impuestos, la falta de oportunidades que se destruyen cuando se controla, ¿no? Y por último, devolver la educación bajo control de los padres de familia. Bajo control de los padres de familia. Los padres de familias deben controlar, no es un funcionario detrás de un escritorio. Es hora que los padres de familia tomen control de un asunto que nunca debieron dejarse arrebatar por los pedagogos. Así ha sido la historia. Eso lo dice el libro de Educación y Estado de E.G. West, o sea, E.G. West, de Western West. Ese libro lo pueden encontrar. Y quien ahora es su seguidor es el profesor James Tooley, T-O-L-E-Y. Ahí van a encontrar muchos libros de él hablando de que hasta los pobres prefieren enviar a sus hijos a colegios privados, aunque sea colegios privados pobres, que mandarlos a colegios estatales grandes. O sea, los pobres sí saben elegir, los padres sí saben y son idóneos para decidir la educación de sus hijos. Así que no más pedagogos en la educación de los hijos. O sea, al menos en políticas públicas, no más. Eso es el partido de evolución. ¿Quién creen que esa es la persona que está ahí en
en la foto? A ver lo que están viendo. ¿Quién creen que es la persona que está en la foto? ¿Tienen respuesta? ¿Quién creen que es? Es un educador en Guatemala, de una universidad liberal en Guatemala. Se llama Manuel Ayao, empresario guatemalteco. 40 años la Francisco Marroquín en Guatemala, formando alumnos de élite. Sus resultados no son lo que se esperaba. Guatemala sigue siendo un país, al igual como el Perú, donde las políticas socialistas han avanzado. La universidad no ha tenido influencia en el destino. O sea, no es suficiente con tener universidades, colegios liberales. Para los liberales que recién comienzan su tarea, no asegura nada. Colegios liberales, ni universidades liberales, ni profesores liberales. El cambio lo van a hacer los partidos, los cambios culturales, los cambios educativos, los cambios políticos lo hacen los partidos políticos. Son los que toman la sartén por el mango. No es un profesor desde su aula, no es un intelectual dentro de su escritorio. Cuando se están decidiendo las políticas en el poder ejecutivo, en el poder legislativo o sancionando en el poder judicial. Los agentes de cambio son los partidos políticos. Bien, entonces aquí dejo mis conclusiones y escucho o leo, mejor dicho, sus preguntas o comentarios. A ver, el colega Carlos Arenas desde Guatemala dice, ¿cómo podemos calcular lo que recaudaremos de impuestos contra los impuestos actuales? Nuestros cálculos que hemos realizado para financiar con ese solo impuesto es que en el actual contexto, donde hay mucha represión económica, hay un impuesto que nosotros hemos determinado que se llama el impuesto a la venta. Y ese impuesto que ahora se recauda, así, con estatismo y todo, es suficiente para financiar el gobierno de las 5 reformas, es decir, de 5 ministerios con todas sus instituciones de la democracia, con un solo impuesto, ¿eh? Porque el resto de gastos que sirven para financiar utilizan otros impuestos más, pero con ese que he mencionado, el de las ventas, al menos en el Perú es así, que hay financiamiento con el estatismo actual. Ahora, imagínate con un mercado libre y con IGB bajo, con inversiones de todas partes del mundo, y libre inmigración, donde se dinamizan los mercados, donde va a haber una cancha libre para que entren a cualquiera a hacer negocios, con poder judicial fuerte, defendiendo los derechos, más que sobrado ese 18% más que sobrado, porque lo podemos bajar y esa es la curva Laffer, ¿no? A menor tasa, mayor recaudación. Así es, dice Julián Sucasaca, el marxismo clásico tiene ganado a través del miedo, a todo el cuerpo grande y monstruoso llamado SUTEP, y a esto hay que saludarse. Yanina Jiménez dice, ¿se ha considerado la idea de que los docentes podrían no aceptar la propuesta? Ténganse en cuenta que esta propuesta conlleva a que el menos capaz se quede fuera del mercado y las estadísticas no son favorables en el sentido del desempeño. Sumado a ello, los de esos docentes se han comprobado la idea que lo privado atenta contra el pueblo. Bueno, para que se llegue a hacer esto, obviamente tenemos que tener el favor del pueblo. Nosotros no vamos a imponer esto si es que ellos no lo quieren. Nosotros queremos ganar electoralmente y en el plano de las políticas esta propuesta. O sea, esto no se va a hacer a espaldas del público, porque para realizar esta reforma se necesita que el público conozca. Por eso estamos dejando estos videos, que luego se irán seguramente a viralizar. Compartan este tipo de videos, compartan los anteriores, lo del programa que tenemos con Juan Ugaz, compartan lo que sepan, qué es lo que estamos pensando.
Entonces, de que sí, van a ver que se van a oponer. Y nosotros, como digo, como planteamos una reforma, va a haber de hecho oposición. Pero si estamos ya en el poder, ya en el Congreso, elegidos, es una mayoría el que nos ha elegido. Pero si no somos mayoría, somos 3 o 2 en el Congreso, obviamente nos falta todavía mucho que hacer y hay que seguir batallando, hasta convencer a la persona que esta es la mejor solución. Pero supongamos que si ya estamos ya en la ejecución del plan, entonces vamos a tener una mayoría de respaldo, porque así, si no, ¿cómo hemos llegado? Si no es por voto de la mayoría. ¿Acaso no se llega a la presidencia por voto de la mayoría? Entonces van a ver, sí, van a ver, pero va a ser una minoría. Bueno, y le van a decir, oiga, ¿quieres recibir estas acciones? ¿Quieres recibir 3.000 soles de utilidad? O mejor no te opones a recibir 3.000 soles de utilidad, supongo anual o mensual, no sé, porque es una dinámica económica que el propio mercado va a decir cuánto. Pero a ver, ¿quieres recibir plata o quieres rechazar la idea de no recibir plata? Ah, bueno, pónganse a pensar en eso también. Cuando ven el chin chin, cuando vean la platita en la mano, le dicen, ¿quieres? O mejor se lo doy a otro. O la privatización, es decir, ¿tus acciones se las doy a tu vecino o te lo doy a ti? Porque acá viene con beneficios, una serie de... Porque esos son ingresos pasivos, recuerden, no es un ingreso por trabajar, lo va a recibir aún cuando no, porque él es propietario de un activo económico, es una maquinita que te da dinero. El activo es una maquinita que te da dinero. Julián Zucasacan, en su segunda intervención, dice: el marxismo clásico, a través de su TEP, tiene tomado un gran porcentaje del alumnado y a través del miedo y pueden difundir al antiprograma. Sí, ¿cuál sería la estrategia para contrarrestar dicha propaganda? Bueno, es formar los cuadros, formar las bases, y las bases van a pedir cambios. Si las bases no piden, que no hemos hecho un buen trabajo, porque no estamos hablando de meternos como hacen los socialistas, de meterse al gobierno aun cuando lo han elegido. Ustedes saben que ahorita están gobernando los socialistas, los Verónica Mendoza y compañía en el Ministerio de Educación, y no han sido elegidos para hacer eso. Bueno, nosotros no, pues, nosotros no somos así. Nosotros somos más transparentes, pues somos una organización seria, el Partido de Evolución, porque creemos en la libertad de decisión y queremos respetar esa libertad de decisión, la libertad de decidir en las urnas por nosotros. Si ustedes quieren, nosotros vamos, los representamos. Si ustedes no quieren, no lo representaremos. Pero sí le ofrecemos el progreso. Estamos ofreciendo el progreso de ideas que no se han aplicado y que hay experiencias internacionales, República Checa, Latvia, Estonia, y por no decir los ahora países desarrollados, pero los que han aplicado después del comunismo medidas políticas de orden capitalista, le ha ido muy bien. Es una buena pregunta. Lo que la privatización de la educación propone es darle a aquellos buenos maestros la oportunidad de crecer como empresarios en el área educativa y entra a funcionar la oferta y demanda natural del mercado, dejará fuera a los maestros medios, que impulsará lo que sean competitivos y promoverá la excelencia, lo cual se verá reflejado en los precios que serán justos y no como ahora, etcétera. Cobran lo que quieren y es pagada por nuestros impuestos. Efectivamente. Y es que no, a ver, nosotros estamos haciendo una predicción de este tipo. Supongamos que se dan las reformas, supongamos que se achica el Estado. Entonces me preguntan, ¿y qué va a pasar con las personas que no estarán ya en los ministerios de trabajo, ni en el Ministerio de Salud, ni en el Ministerio de Educación, ni en el Ministerio de Comercio Exterior, ni en el Ministerio de Cultura, ni en el Ministerio, como 16 ministerios o 15 ministerios que serán sustituidos por la iniciativa privada? ¿Qué pasará con estas personas? Nosotros prevemos tres comportamientos. El primer comportamiento es: encuentra en el sector privado pujante, dinámico, explosivo, donde las oportunidades laborales son inmensas, de mejores sueldos, mayor productividad, innovación, permanente evolución, etcétera. Se van a ir, porque le van a pagar, si aquí en el Estado le pagan 3.000 soles, allá le van a pagar 7.000, 8.000 o tal vez más de 10.000 soles, etcétera. Porque es natural que cuando hay mayor inversión, mayor productividad, y la productividad es mayores ingresos. El otro grupo dirá: no, yo me quiero quedar.
no me gusta la idea del mercado privado. No, no he nacido para estar en el sector privado. Bueno, está bien. Fíjate que nuestro tamaño del Estado ha crecido desproporcionado. Ha crecido donde menos debe crecer, o sea, ha crecido en funciones que no le corresponden, y son estas, y toda la lista de estos ministerios que estaban ahora siendo sustituidos, entonces van a pasar, ¿dónde? Donde debieron haber crecido. Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, burocracia, sí lo vamos a necesitar, porque va a haber más policías, más tareas de seguridad. Ahí te vas a meter una buena cantidad de gente administrativa porque esto va a crecer. Si antes no veías policías cada 2 cuadras, ahora lo vas a ver. Y eso significa que hay un tramitador dentro de la comisaría que se llama cargo administrativo. Un administrativo va a generar los policías en la calle y los administrativos en la comisaría. No el policía en la comisaría y otros salen. No, aquí los administrativos ven temas administrativos. El otro grupo, el otro contingente irá a el Ministerio de Justicia, que también tiene que crecer, porque tiene que darle los recursos necesarios para que el Poder Judicial crezca, porque si había un juez con 2.000 expedientes en su despacho, bueno, va a haber un juez con 200 expedientes, o sea, va a haber miles de jueces, cientos, digamos así, yo creo que puede decenas de miles de jueces, y van a necesitar por cada juez 2 o 3 administrativos. El otro que va a ser ampliado es el Ministerio de Transporte o de Viabilidad, de Infraestructura. También otro contingente irá, porque también va a crecer ese ministerio, porque se va a dedicar a aprobar expedientes de carreteras, caminos, veredas, etc. Ese es el segundo grupo. Y otro tercer grupo es el que está indeciso. No sabe si irse al sector privado, pero tiene miedo de irse al sector privado. Y no se decide. Pero tampoco le gusta la idea de quedarse en el Estado, y nosotros le vamos a proponer lo siguiente. ¿Sabes qué? Anda con tu familia. Ya no trabajes donde estabas trabajando. ¿Sabes por qué? Porque no ayuda al desarrollo. Los puestos laborales en el sector economía, trabajo, salud, educación, no han constituido una ayuda, sino ha sido un gran problema de desarrollo. Entonces le decimos, ¿sabes qué? Te vamos a seguir pagando lo que has seguido ganando hasta ahora. Anda con tu familia, goza tu familia, y todos los meses te vamos a depositar, te vamos a jubilar tempranamente, con tu sueldo actual. Pero eso sí, si tú encuentras un trabajo, luego de que te hayas decidido por el sector privado, bueno, no le pidas al gobierno que te siga financiando, porque ya encontraste un trabajo mejor, pero mientras tanto tú quieras estar con tu familia, no te va a faltar nada porque te vamos a seguir depositando. Lo importante es que nos libramos de las trabas que están originando esos frenos económicos que no permiten crecer a las empresas, ni a las personas, ni a la educación, ni nada, porque son trabas. Una burocracia es una traba al desarrollo. Entonces tenemos que poner las administraciones, las burocracias donde le corresponde y no afecten la economía. Y es justamente justicia, seguridad y obras públicas. Sí, por supuesto, Pablo. Dice Pablo, la reforma educativa también contempla el homeschooling, la educación virtual. Exacto, así es. Es la libre iniciativa privada. No hay límites para la imaginación en la forma de educar. ¿Ah? O sea, que es abierta las posibilidades que tienes para enseñar. No hay ninguna instrucción que tenga que dar una entidad, una autoridad para que alguien enseñe. Lion Paliza dice, deberían crear videos cortos en YouTube que expliquen estas buenas ideas para compartirlas en redes. Sí, estamos en eso, querido Lion Paliza. Diego Villanueva, muchas gracias, saludos, Ser Lover, saludos. Lo veremos próximamente así en debate explicando sobre esta reforma en canales de la TV. Ya quisiéramos, con argumentos sólidos, destruirían los populistas. Y Marco, Raúl Besada, muchas gracias. ¿Existe experiencia internacional de este tipo de reformas? Siempre que han dado algún tipo de reforma en la parte educativa,
no han sido no han sido completamente hechas. O han sido en Chile que han intentado municipalizar la educación, hacerlas que ya no sea el gobierno central que la administre, sino los colegios sean por la municipalidad, han intentado. Pero tal como nosotros lo preveemos con las 5 reformas, no ha habido. Y si lo ha habido, ha llegado como República Checa a un nivel, a un estadio en el cual coexisten todavía colegios estatales con colegios privados. Nuestra propuesta es llevarlo más allá. Si los socialistas han logrado prácticamente estatizar todo con las consecuencias que nosotros hacemos, ¿qué nos impide probar lo siguiente? Si lo que han hecho los comunistas en el Ministerio de Educación son los resultados que ustedes ven y nadie está satisfecho con los resultados que ven. Nadie puede decir que los colegios del Perú son los primeros en el mundo, porque si fueran los primeros en el mundo y estuviéramos bien, no habría nada de reforma que hacer. Pero acá es al contrario. Acá los resultados dan pena. Entonces hay que girar hacia la derecha. Si la izquierda no funciona, funciona con la derecha. Porque si por un lado es algo antitécnico, porque ya lo hemos probado, antieconómico, ¿eh? Es antiético hacerlo, entonces hay que hacer lo opuesto, que es lo económico, lo ético y lo justo. Entonces vamos a ser pioneros porque lo vamos a llevar a 200 kilómetros por hora, sin contemplaciones, sin murmuraciones. Buenas tardes, dice Luis Pecar. Tengo una pregunta. ¿Habría algún tipo de título al momento de culminar los estudios? Lo que te dé el colegio, lo que te dé la universidad. Ese es el título. Ya no más el gobierno te va a dar título a nombre de la nación. No más. Ese es el gran problema que tenemos. Es ese título que todos quieren que el gobierno la autorice. Por eso la palabra licenciado en educación, licenciado en economía. ¿Qué cosa es licencia? Es una autorización. O sea, si no te autoriza el gobierno, no eres profesional. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Qué clase de sociedad tenemos donde tiene que alguien tengo que yo pedirle permiso a alguien para ejercer mi profesión? Quien me tiene que decir si soy bueno o soy malo son a las personas que me debo. Han existido muchos intentos fallidos de privatizar la educación. El SUTEP es el mayor enemigo, así es. En su discurso lleno de resentimiento frente a lo que ellos llaman rico. Así es, totalmente de acuerdo, Yanina, contigo, así es. Por eso que él no es ir de frente, tomar el gobierno y hacer esta reforma, porque se caen, no hay sustento, no hay apoyo popular, y lo que tenemos que buscar es el apoyo popular. Explicarle a su manera a la persona para que entienda. Y de hecho van a entender, porque esto tiene más sentido, la libertad tiene más sentido para la gente decir, yo decido o alguien decide por mí. Ese sentido común de que yo decido es mejor, porque yo sé lo que yo quiero y no el otro sabe lo que yo quiero. Es así de sencillo, eso es lo que puede hacer clic en los cerebros de la gente, y de a poquito, porque estas cosas pues no son de la noche a la mañana, pueden asimilarlo tan rápidamente. Esto toma su tiempo, pero hay que hacerlo. Pregunta, bueno, luego hay un comentario de Pablo, dice, luego de la transición para que se mantenga en el tiempo el modelo, se necesita también un cambio cultural basado en la cultura del ahorro, alejado del estatismo. Sí, así es. El cambio cultural lo estamos haciendo a través del cambio político. Eso es lo que nosotros sostenemos. El cambio cultural es el cambio político. Si nosotros tomamos la iniciativa para que la gente haga su cambio cultural derogando las leyes malas, que es la que impide que realicen sus cambios culturales las personas, entonces los agentes de cambio somos los políticos que hacemos estos cambios para que la gente haga a la vez sus pequeñas reformas culturales, sociales, privadas, personales, etc. Somos agentes de cambio, tenemos que facilitar esos cambios. Y bueno, porque el ejemplo, dice Pablo, es que ahora en los Estados Unidos se quedaron dormidos en sus laureles luego de que ganaron la batalla en el plano económico y tuvieron que salir, y tuvo que salir Trump a declarar la guerra a los centros educativos de adoctrinamiento. ¿Cómo ve? ¿Cómo se conecta la reforma educativa con el cambio cultural? Nosotros somos agentes de cambio cultural, los políticos somos agentes de cambio cultural. Cuando hagamos ese cambio político, los cambios culturales serán de orden privado.
Los colegios harán el cambio educativo. No nosotros, desde afuera no podemos hacer como Estado porque usamos la fuerza. Hay 6 características que ya hemos mencionado. El uso de la fuerza, la burocracia, la centralización, la formalización, etc. ¿Sería permitido colegios que enseñen LGTBI al ser privados? Sí. Eso no es impedimento. Recuerden que acá hay libertad educativa. La propuesta no es prohibir. Recuerden que lo prohibir no funciona. Además, seguramente va a haber gente, para que vea que somos coherentes, que va a decir, ah, ustedes prohíben entonces la educación privada para los de LGTBI. Ah, entonces están contradiciendo porque ustedes hablan de libertad educativa, pero sin embargo prohíben eso. No. No va a haber ley que obligue, ni va a haber ley que promocione. Es neutral, el Estado no entra en la educación. Así que si hay alguien que quiere fundar un colegio con esa orientación para niños de esa orientación, que lo haga, pero que no pida ayuda al gobierno. Y habrán otros colegios que serán proconservadores o conservadores, colegios religiosos, etcétera, colegios católicos. Sí, van a haber, de hecho, muchos, porque por lo menos conocemos que el Perú es un país de mayoría católica, va a haber muchos colegios católicos. Y hay gente que no comulga con ninguna religión, son ateos, van a haber colegios para ateos. ¿Cuál es el problema? O sea, si tú eres religioso, pides colegio para ti, pero para el resto no, no pues, dejen la libertad. Por eso, una vez más, hay que entender a ser coherentes. Entonces, permitamos que exista la iniciativa privada, pero no es un asunto público la educación. Se acabará como asunto público cuando apliquemos las 5 reformas, porque pondremos la educación donde debe estar, es en el asunto privado de los padres de familia. Eso es, ahí queda todo, no más. No es un asunto a discutir por el gobierno. Ok, muchas gracias entonces. Hasta aquí llegamos con nuestro programa de hoy día, la reforma educativa, y ya saben, no se olviden de inscribirse en el Partido de Evolución en la página web www.devolucion.pe. Hay un formulario al final, quienes quieran formar parte, ser dirigentes, ahí pedimos una serie de requisitos que llenen y nos contactaremos con ustedes para hacer su proceso de alineamiento con la organización, para que sepan en qué están entrando y no sean sorprendidos. O sea, se les da a hacer un proceso de, como le dicen, inducción, así se llama, inducción, para que conozcan bien el proyecto, y pasarán por un jurado donde aquellos que quieran ser dirigentes tienen que pasar por esa evaluación para saber en un nivel intermedio cuál es el proyecto que ustedes están juntando, que están adscribiéndose. Entonces nuestro partido quiere gente que conozca el proyecto, no meter cualquiera, eso no, así no hacemos nosotros partidos. No es meter a cualquiera, aquí hay que meter a los cuadros, a los que merecen, que se hace carrera. Por eso tenemos el método FOPRA, entre ellos está lo que se llama formación, organización, propaganda, recaudación y acción política. Pero también está el hecho de que ascienden los mejores. ¿Ok? Eso es lo que nosotros manejamos. Bien, entonces será hasta la próxima semana, día sábado 5 de la tarde, aquí en el mismo canal en Partido de Evolución. Que tengan un bonito día. Recuerden los 5 dedos de la mano, las 5 reformas. Voten por nosotros. Partido de Evolución. Chao.